Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos todos para poder juntos compartir la palabra del Señor. Nos sentimos muy contentos de que nuevamente estemos reunidos aquí para juntos estudiar. Que Dios les bendiga allá donde quiera que estén. Esperamos que estén bien todos en casa para iniciar nuestro estudio de esta noche, que es sumamente interesante y va a ser de gran bendición. Así que vamos a iniciar en esta noche abriendo nuestras Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Los que tengan sus Biblias a la mano, vamos al Evangelio de Mateo. Muy bien, vamos a ir ahí a Mateo. El capítulo 24, que es un capítulo muy conocido, que nos va a dar la pauta para iniciar en esta hora. Dice Mateo 24, el verso 6 y el verso 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Y luego dice el verso número 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas son principios de dolores. Con este hermoso pensamiento de la palabra de Dios, yo quiero que hagamos una oración en esta hora, recordando a nuestros hermanos que están conectados aquí: la hermana Gloria, la hermana María Eugenia, Vivian, bienvenida, el hermano Benigno López también, la hermana Virginia Pozos allá en Chimalhuacán, y la hermana Belén, y los que se están conectando. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar nuestro estudio en esta hora y vamos a hacerlo con una oración. Los que puedan acompañarnos de rodillas, vamos a arrodillarnos, por favor. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora te alabamos grandemente y te agradecemos infinitamente la oportunidad de la vida, del descanso, la noche que ha llegado, culminando el día y empezando otro. Queremos pedir tu dirección divina y que en este culto vespertino, en estas conferencias que estamos dando desde México, tu Espíritu Santo nos dé, Señor, los puntos fundamentales que nuestra vida necesita en este momento. Ayúdanos, Señor, a entender los tiempos que nos han tocado vivir, las señales de los tiempos, asimilarlas y ver el cumplimiento de que todo va al pie de la letra conforme a la profecía lo describe. Lo más importante que deseamos, Señor, es que tú nos alimentes con tu palabra, nos fortalezcas nuestra fe y que nuestra vida sea transformada cada día a semejanza a Cristo en carácter. Pedimos por todas tus hijas y tus hijos que se están adheriendo a estas conferencias, que están acercándose aquí. Permite que tengamos tu presencia y tu bendición. Suple toda necesidad. Danos, Señor, tu paz y tu protección. Hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Bienvenidos los hermanos que se están acercando a esta transmisión. Nos da mucho gusto verles ahí a varios que conocemos. Por ahí está Polita también. Está por ahí Luli también. Está nuestra hermana y amiga Luli. Y también
Está Mila, también está Melisol. Bienvenida, nuestras hermanas y hermanos que nos acompañan en esta hora tan especial para el estudio de la palabra del Señor. Bien, estamos viviendo Mateo 24. Precisamente el Señor Jesucristo dijo que los acontecimientos que ya sucedieron volverán a suceder. Sucederán otra vez. Lo que es ya fue, y lo que es y lo que fue será. La historia se repite y nosotros encontramos que desde que el pecado entró a este mundo, vinieron las decadencias, las carestías y todos los problemas que al ser humano le aquejan todos los días. Todos los días. Todavía estando en la tierra entendemos que no estamos completos, que tenemos muchas necesidades, nos enfermamos, nos envejecemos, no quisiéramos, pero así es la vida. El pecado nos ha degenerado, pero obviamente nosotros en Cristo somos vivificados. Cosas muy interesantes e importantes que destacar, hermanos, es de que en Mateo 24 nos muestra que todas estas cosas que carecemos van a ser suplidas por Cristo Jesús en su segunda venida. Hoy podemos entender que aunque la vida no sea fácil en este mundo, tenemos el don de la vida. Que aunque nuestra vida a veces sea afectada por consecuencias de la enfermedad, a causa de las deficiencias que acaecen a todos los seres humanos, hoy podemos entender que aún si morimos, el Señor nos va a resucitar. Porque Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Y esas son las cosas que pudiéramos dialogar de manera amplia. Pero hoy solamente queremos fijarnos en algo para poder entender los tiempos que nos han tocado vivir y saber que Cristo ya viene. Todo lo que va a ser, todo lo que trae de beneficio la bendita esperanza, la esperanza de la segunda venida de Cristo, es suplir todas las necesidades, todas, no hay una que no se supla. Hoy estamos en una dimensión pasajera, en una dimensión pecaminosa. Este mundo está conquistado por un príncipe del mal que se llama Satanás, la serpiente antigua, y que engaña al mundo entero, pero que no solamente hace eso, sino lo que provocó la desobediencia en el cielo y en la tierra, que fue la avaricia, el egoísmo, el orgullo y las pasiones soberbias que despertaron también a la tierra cuando nuestros padres comieron el fruto prohibido. No solamente trae eso, muerte, sino lo que más le gusta al enemigo es el sufrimiento. Es el sufrimiento. Y muchas de las profecías enmarcadas en Mateo 24, en Daniel y en el libro de Apocalipsis nos hablan de sufrimiento, de crímenes, de violencia. Nos hablan acerca de catástrofes también, y al mismo tiempo nos hablan de una gran batalla que inició en el cielo y que está aquí en la tierra, pero que está a punto de terminar. Pero antes que termine, es interesante poder comprender que antes de que termine el enemigo hará lo que pueda, porque sabe que está derrotado. El enemigo, decimos comúnmente, estará dando patadas de ahogado porque sabe que está condenado, porque sabe que está perdido, porque sabe que ya no le queda más tiempo. Dice Apocalipsis 12:12 que el dragón, Satanás, se llenó de ira,
sabiendo que su tiempo es corto, que es escaso. La Biblia dice en Apocalipsis 12:12, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y una de las cosas más tristes y más dolorosas que pasan en nuestro mundo es la enfermedad, es el sufrimiento, es la pobreza. Y hablando acerca de la pobreza, cuando el Señor Jesucristo vino, hizo tantos bienes, hizo tantas curaciones, tantos milagros hermosos que Él hizo. El Señor Jesús hizo tantos milagros hermosos que la gente ya no querían que se fuera y lo seguían. Si había hambre, alimentaba 4,000, alimentaba 5,000, ¿sí? Aunque Él mismo no hizo un milagro para Él, cuando Satanás lo tentó con los peces y los panes. Pero hablando acerca de la pobreza, de la carencia, de la desigualdad que existe en el mundo, que no será resuelta por ningún sistema, por nadie, entendemos que Cristo va a suplir todo y Él es nuestro todo. Él es la solución. Y algo muy importante, amados amigos y hermanos, es comprender que Apocalipsis, Mateo 24 señala que no solamente habría guerras, rumores de guerras, que no solamente habría pestilencias o plagas o pandemias como las que estamos viendo, epidemias provocadas, virus sintéticos que están destruyendo la fragilidad del ser humano por su mal estilo de vida. Ya la Biblia misma dice que habrían terremotos, pero también dice que habrían hambres en distintos lugares. El hambre ha transcurrido a lo largo de toda la historia del planeta. Pero una de los señales más importantes que destacan un acontecimiento previo a la aparición del Señor Jesucristo es el hambre, que menciona Mateo 24:7 y que nos dice Mateo 24:8 que estas cosas son principios de dolores. Hoy estamos viviendo las consecuencias de un virus sintético provocado por Satanás a través de sus instrumentos humanos y sus laboratorios, a través de sus instituciones. No nos cansamos de decir de dónde vienen todas estas cosas, porque todas estas son provocadas por el enemigo de las almas, el archienemigo de Dios, que quiere dejarlo en mal ante la humanidad y quiere desfigurar la imagen y el carácter de Dios y el amor de Dios. Por eso estudiamos estos temas, para poder entender la esencia y qué hay atrás de toda esta profecía y de toda esta planeación de destrucción del ser humano. El nuevo coronavirus podría agudizar este año la situación de las poblaciones al borde de la hambruna tras un 2020 marcado por un aumento del número de personas en el mundo que sufrieron más que de muerte, sufrieron de hambre. El mundo sufre menos cuando muere. El mundo sufre más cuando no deja el sufrimiento, el cáncer, la enfermedad y sobre todo el hambre, la carestía, la pobreza, el desempleo. Unas 135 millones de personas en 55 países experimentaron inseguridad alimentaria en el 2020, según el informe sobre crisis alimentarias. En el 2021, entonces, este año, hermanos, presentado de forma conjunta por la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y el Programa Mundial de Alimentos, PAN. Además, el COVID-19, dicen ellos, podría hacer que aumenten los niveles de inseguridad alimentaria aguda en países que dependen de las importaciones de alimentos, el turismo y las exportaciones de petróleo. Todo alerta en momentos en que el oro negro registra un desplome histórico.
Las personas que necesitaban ayuda van a necesitarla durante más tiempo y nuevas personas van a sufrir inseguridad alimentaria debido al COVID-19. Cuando se formaron las instituciones para poder fortalecer las carencias de los países más necesitados, más marginados, resulta que inventan el COVID para que los países más ricos y los más poderosos de la tierra completen el control mundial y la esclavitud mundial. De tal manera que el adelanto que tenían algunas naciones pobres como México, como Argentina, como Brasil, toda Latinoamérica, como Perú, los adelantos y hallazgos científicos y los proyectos de prosperidad material y garantizando un mejor estilo de vida, se vinieron hacia abajo. Porque ahora hay que luchar por lo menos para comer. Por lo menos para comer. Ya no hay tanta facilidad, ni habrá tantas facilidades para proyectar patrimonios, ni tampoco proyectos de avances tecnológicos, de estudios científicos y biológicos que destaquen una mejor forma de vida. No la hay. En el 2019 se empezó a gestionar desde ese año lo que se proyectaría como el año cero 2020 y lo que ahora el 2021 vivirá como consecuencia de todo lo que sucedió el año pasado. Ya entendemos el juego de la élite mundial, de los rebrotes y nuevas cepas, porque están manipulando a la población mundial para que dependa de ellos y no avance en su desarrollo. Ningún país en la antigüedad o en el presente o en el futuro de los pobres va a figurar como un país del primer mundo o va a figurar como un país que se destaca por salir de la pobreza. Ahora entendemos que el coronavirus fue la llave para poder establecer la idea que se ha tenido desde la antigüedad, desde la misma Torre de Babel, que es el establecimiento de un control mundial y estar bajo leyes humanas que están en contra de la ley de Dios. Por eso el COVID, hermanos, aunque se habla mucho de eso y está trillado, ha sido un paradigma o es un parteaguas en el desarrollo de un mundo que giraba constante y a pesar de su sufrimiento y su decadencia y las profecías parciales, ahora vemos que ha dado un paso gigante hacia el fin, hacia la última conquista que desean hacer los grandes de la tierra mencionados en Apocalipsis 13, Apocalipsis 16, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Ahí está la historia y la esencia de toda de todo este proyecto y esta propuesta que actualmente le llaman desarrollo sostenible. El plan 2030, que todos los países lo tienen y a los que se están forzando los van apretando para poder salir de la pobreza y de la hambruna que viene. Entonces van a endeudar a los países, los van a endeudar a través del Fondo Monetario Internacional y envolverlos en las esferas mundiales de control en todos los aspectos de la vida. Ningún aspecto de la vida quedará fuera de ese control. Y cuando el Señor Jesucristo mencionó que una de las señales es que habrá hambre en el mundo, precisamente estamos viviendo el cumplimiento. Por segundo año consecutivo, 3 países golpeados por conflictos como Yemen, 15.9 millones de personas afectadas, República Democrática del Congo, 15.6 y Afganistán, 11.3, registraron los peores resultados a nivel mundial en relación a la desnutrición y el hambre es alrededor del año pasado y este. Los conflictos siguen siendo la principal causa de la crisis alimentaria. En el 2019
pero las condiciones climáticas extremas y la crisis económica son cada vez más importantes. Unos 4.4 millones de personas se enfrentaron en el 2019 a crisis alimentarias en el llamado corredor seco de América Central, integrado por El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los países más golpeados. La inseguridad alimentaria en esta zona, una de las más susceptibles al cambio climático en el mundo, se debió principalmente a la sequía que afectó a los cultivos de maíz y frijoles, a los pequeños caficultores, a los trabajadores agrícolas que aún no se habían recuperado plenamente de la sequía del 2018. El cambio climático, ya también hemos hablado acerca de eso, aumenta la intensidad de los fenómenos meteorológicos que se dan en cualquier momento, no importa qué época del año. Todos estos fenómenos meteorológicos son extremos y destructibles y destructores de las pocas zonas agrícolas de varias partes susceptibles del planeta, especialmente el Caribe. Los medios de subsistencia y la infraestructura para mantener sus logros económicos, sociales y ambientales, todos están preocupados y en alerta. La FAO, la que se preocupa por la alimentación del mundo, que tiene las estadísticas, estima que existen cerca de 840 millones de personas desnutridas. Esto es el 14% de la población mundial. Y algo muy importante, amigos y hermanos, usted y yo estamos comiendo quizá todos los días. Haití come casi todos los días. Entonces, la ausencia de alimento no significa, la presencia de alimento no significa ausencia de hambre. Puesto que en algunos lugares se están comiendo totalmente mal y en algunos lugares se está escaseando también, de tal manera que la gente va desfalleciendo poco a poco por su mala nutrición. Es el 14% de la población. 840 millones de personas desnutridas hay en el mundo. Cerca de 25,000 personas mueren diario por enfermedades asociadas al hambre. Un plato de comida en la mesa no significa que sea nutritivo. Cada 6 millones de niños menores de 5 años mueren por el hambre y la malnutrición. Con una expectativa de crecimiento global de la población de 6 billones a 9 billones de personas para el 2050, una de las más urgentes cuestiones que encaramos ahora es cómo nosotros como especie nos alimentaremos en el siglo XXI. Todo problema ético y de justicia social. Esta preocupación existe ya, está latente, y el cambio global de los estilos de vida y las formas de alimentarse cada día se están innovando. Por ejemplo, se está promoviendo la alimentación vegana, que es vital para salvar al mundo del hambre, la escasez de combustible y los peores impactos del cambio climático. Esa es una de las propuestas y algunas ideas que tienen los grandes de la tierra. Pero ahora noten ustedes cómo se ha dado la producción de granos y la alimentación normal que debe ser para el ser humano y la carestía. En el año 1900 solo el 10% del total de la población mundial estaba destinado del total del grano mundial estaba destinado a la alimentación animal. Solamente el 10%. En 1950 creció a un poco más de 20%. Para llegar a un 45% en las primeras décadas de los 90. Hoy, más del 60% del grano se usa para alimentar al ganado. Vayan ustedes a varias zonas del mundo y descubran que ya no hay árboles, no hay muchos arbustos, lo que hay es zacate gigante para alimentar al ganado y muchos granos y fórmulas de ganadería para poder fortalecer esa empresa
muy fuerte que está dañando al planeta, no solamente el medio ambiente, sino a los seres humanos. Uno de los mayores consumidores de agua y de la cual se está escaseando es la producción de ganado, del ganado. Las granjas y todo ese tipo de empresas que son grandes transnacionales, la misma comida está impidiendo que haya comida buena. Entonces, estamos entrando a una etapa sumamente delicada y vulnerable, porque el alimento que se está produciendo a gran escala está enfermando a la gente. Entonces, cuando la gente quiere sembrar, ya no se producen, porque es difícil que la tierra que ha sido tratada con químicos para que el alimento de ganado crezca rápido y el ganado se engorde rápido, hace que la tierra se haya dañado y no es fácil producirla, que produzca nuevamente igual que antes. El ser humano ha cambiado esos ritmos de vida de tal manera que mucha gente no se da cuenta de que ha cavado su propia tumba. Y qué triste es que ningún pobre es ganadero. Las grandes empresas y granjas de alimento de carne son los grandes empresarios y grandes élites en el planeta. Estas son las verdades sobre el hambre en el mundo. Mencionamos solamente algunas, pero el hambre viene a causa de las guerras, los desplazamientos, las migraciones, la inversión de agricultura, climas y también, obviamente, los desastres naturales, la mercadotecnia en relación a la alimentación moderna, los mercados de alimentos inestables y sobre todo la globalización de la alimentación, que veremos que es una de los porcentajes también que está dañando y que está habiendo desnutrición y hambre fatales. Y sobre todo también el desperdicio de comida, la gran abundancia de alimentos son los culpables de que el 11% de la población mundial esté desnutrida. El 11% de la población mundial está desnutrida, mientras que el 39% tiene sobrepeso. O sea, la comida que le ponen al ser humano es totalmente dañina. Es totalmente dañina. Hermanos, estamos nosotros viviendo el cumplimiento profético del hambre, pero lo que no nos sabíamos es el proceso de cómo se ha llegado hasta estos niveles. Casi el 11% de la población no tienen suficiente comida para alimentarse correctamente. Algunos países como México está comiendo demasiado, pero se enferman y mueren rápido por la diabetes y por la obesidad. Algunos países asiáticos y centroamericanos y africanos están comiendo tan nada que enflaquecen e igual mueren. No hay salida en este callejón en relación a la profecía del hambre como profecía de la segunda, previa a la segunda venida de Cristo, y tampoco solución como se debiera ser. Lo que significa entonces que 800 millones de personas desnutridas, de esta escalofriante cifra, un 60% son mujeres. Fíjense bien, son mujeres. El hambre provoca la mitad de las muertes infantiles. Más de 6 millones de niños en el mundo mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el hambre y la malnutrición, según las Naciones Unidas. Más de 160 millones de niños de menos de 5 años vivían en esta situación. Vivían y viven en esta situación. El hambre causa más muertes que la malaria, la tuberculosis, el SIDA y el COVID-19 juntos. El hambre es lo que está destruyendo a la mayor parte de la población mundial. Es lo que está destruyendo a la mayoría de la población mundial. Entonces, vemos el cumplimiento profético, pero al mismo tiempo vemos el problema de la injusticia, las desigualdades, el desprecio, del desorden a través de un proyecto que se llama Sin Hambre.
Un informe de FAO, por ejemplo, sobre la brecha del género señala que si las mujeres tienen más influencia en las decisiones económicas del hogar, los niños estarían mejor alimentados. Pero el sistema global que envenena a las familias hace que muchos tengan malos hábitos alimenticios y también malos hábitos y costumbres en relación a las drogas, al alcohol, al tabaco, a las fermentaciones, y las principales cabezas de familias son las responsables en relación, y las grandes empresas de bebidas alcohólicas responsables de destrucción de familias. Ya tenemos un tema preparándonos, hablando acerca precisamente de todo ello y con la historia y las consecuencias que se tienen hasta el día de hoy. Las mujeres gastan más parte de sus ingresos que los hombres en salud y hogar y educación. O sea que los hombres son los que más despilfarran, los que más vicios tienen, los que más drogas consumen, aunque ahora las mujeres ya están creciendo por el empoderamiento a estar al nivel de borrachas como los borrachos los hombres. Se emborracha el esposo, se emborracha la mujer. Antiguamente se veía que el hombre era un borracho, ahora se ve que la mujer también es un borracho. El esposo es borracho, la esposa es borracha por su lado, por el movimiento feminista y la liberación de la mujer. Esto es otro tema. Sin embargo, queremos explicarles que las grandes empresas no tienen escrúpulos ni respeto a la familia en relación a la destrucción, porque el interés solamente es un interés comercial, a través de una mercadotecnia de control y de manipulación mental para poder hacerse codependientes de los vicios en esta tierra. Y eso trae también menos recursos y más destrucción a los hogares. Por tanto, si las mujeres tuvieran más influencia sobre la economía familiar, en muchos países se destinarían más ingresos a la alimentación de los niños, pero eso no sucede. La desintegración familiar está creciendo más y más cada día. Pero bien, hay muchos proyectos que intentan ser los salvadores y las soluciones del planeta. En el número 189 de la encíclica Fratelli Tutti, Francisco, el obispo de Roma, escribe: el hambre es criminal. Pero solamente escribe. Dense cuenta que él solamente tiene un discurso teórico, un discurso subjetivo, porque su interés está en otro lado. Y cuando intenta decirle al mundo que va a solucionar algo, agarra aquel país, agarra aquel otro país, agarra las propiedades de los demás, agarra los combustibles del planeta, agarra las producciones agrícolas de todo el mundo, para que hay que acabar con el hambre, y entonces hace sus proyectos, pero sin ellos meter las manos, o invirtiendo solamente para seguir aplastando a los que menos tienen. Pero él dice: el hambre es un crimen. Pero vayan ustedes a ver cómo se alimentan en el Vaticano, mientras ven que otros perecen y otros están tan enfermos por su mala alimentación. No es una fatalidad ni un error de cálculo o algo imposible de erradicar. Es un crimen, dicen ellos. Pero miren cómo ellos se alimentan. El Vaticano, las estadísticas y toda la historia menciona, es el país más ostentoso y rico del mundo, pero ciego ante la pobreza y la muerte. Cuando hay un atentado, una catástrofe, cuando hay un crimen, el Vaticano solamente da sus condolencias. Pero cuando hemos visto que venda una corona, una sotana, un crucifijo, cuando done una de las miles de catedrales de oro que tiene en el planeta, diciendo: esta va a ser para los pobres de Haití. La riqueza del Vaticano para el 2020, por si fuera poco, si ustedes no sabían, creció. ¿Por qué razón? Cuando esta crisis termine por lo del COVID-19,
No olvidemos que el Vaticano poseerá 3.600 billones de euros más. Ellos son los promotores de todo esto. ¿Sabían ustedes que el Vaticano acopia el segundo tesoro de oro más grande del mundo, juntamente con los Estados Unidos? Ahí está la riqueza y el poder, de tal manera que los estadistas, economistas, con toda claridad y franqueza dicen que el Vaticano tiene el doble de riqueza necesaria para acabar con el hambre mundial, sin que algún país le ayude y sin ninguna institución. Es demasiado rico y ha subyugado tanto las mentes, los cerebros de las personas, los ha manipulado de tal manera que muchas gentes le donan fortunas enteras. Aún personas ya grandes de edad dejan todos sus intereses, su herencia al Vaticano, como si el Vaticano fuera pobre y miserable. Bueno, pobre no lo es, miserable sí. Porque teniendo todo ese poder, lo usa para el mal. Y para proyectos de armamentos, para vender sustancias tóxicas y ser accionista de las principales transnacionales que están envenenando al planeta, como Monsanto, como la empresa de armas. La gente toda ve esto y se le dice al Vaticano: predica el compartir. El Vaticano dice: hay que compartir, hay que ayudar a los que menos tienen. Pero miren nada más, con una túnica que cuesta 45.000 euros y un cetro que vale 20.000 euros, al lado de la realidad del planeta, haciendo y comprobando el crecimiento del hambre en el planeta. Hizo el proyecto Sin Hambre, que no es otra cosa que inversiones para poder cobrarlas a altos intereses. El Vaticano es una empresa que no representa una iglesia, sino representa un poder político, económico, satánico. Porque tiene una cara de la más santa que ustedes pueden ver, pero atrás de ellos se oculta el enemigo. Tras un escándalo por un acuerdo de propiedades y lujos en Londres, el Vaticano intenta decir que está en austeridad y que está en pobreza. El Papa no quiere vivir en el Vaticano, su casa es muy austera, no usa muchas cosas de las opulencias que hay allí, ni el cetro, ni la mitra papal, la cual vendiéndola se acaba la riqueza del planeta y la pobreza. ¿Por qué no hacen nada para remediarlo si pueden hacerlo? Porque su interés y su enfermedad es el poder mundial a través de la economía y sus tesoros. Mientras el mundo come mal, está luchando por una mejor nutrición, el Vaticano se alimenta, pobrecito, de los manjares más ricos del mundo. Mientras algunos países centroamericanos no alcanzan más que frijol y arroz con gorgojo, mientras que en México hay carestía y no se acaba la pobreza, mientras que en África está igual, en Japón también y China, aunque no lo crean en esos países. El mismo Estados Unidos tiene zonas marginadas también y muchos junglos en los suburbios principales. El Vaticano no sufre. Miren las comidas del Vaticano. Ellos sirven de lo mejor de lo mejor. ¿Quién se acuerda de que alguien no tiene nada en el estómago cuando estoy festejando, cuando estoy celebrando, cuando estoy conviviendo? Hay un libro muy interesante que les recomiendo que está en internet, se llama Los secretos de la cocina del Vaticano. Van a encontrar cosas terribles y tremendas acerca de cómo comen los papas y cómo comen los cardenales. ¿Sí? Es cierto.
Gracias, Lulis, porque eso es cierto. Hoy estaba leyendo el libro de Job, hablando acerca de los magnates, de los ricos, los poderosos, con soberbia, con ostentación, aprovechándose del que menos tiene. Y aunque vivan, su tiempo es muy corto y como sombra. Es como sombra. Esto no durará mucho. Y es parte del cumplimiento profético. Qué triste es cumplir la profecía, provocando el hambre en la tierra por la avaricia y la ostentación de las potencias satánicas, de las bestias, las cuales representan a Satanás y son sus corregentes y sus líderes, sus instrumentos. Durante más de 20 siglos, la cocina vaticana ha sido excelsa y aún teniendo en cuenta las modas culinarias en el Vaticano, se han comido lo mejor de lo mejor. Desde el lejano siglo XIII, en la corte romana, se tomaban langostas trufadas. Me puse a investigar qué era eso, y estas son las langostas trufadas. ¿Sí? La trufa en el plato para llevar un más caro del mundo, langosta con trufa negra y oro. Eso es lo que se sirve en el Vaticano. Miren cómo comen los pobres cardenales y los pobres obispos de Roma. Comen a la altura de más que lo mejor que los reyes y presidentes del mundo. Satanás los alimenta con los manjares más caros y más inmundos del planeta. Los huevos benedictinos sobre lechos de bacalao eran un capricho de Benedicto III, que tuvieron que inventarle algo que salía de su cerebro para innovar una comida nueva de las demasiadas que tenían todos los días. Y estas son los huevos benedictinos que todavía se sirven, y cuando llegan al Vaticano, las partes superficiales de afuera, las imitaciones son carísimas, pero adentro se sirven de esta manera: grasa, triquinosis, estercosis, porque todo es de cerdo, con huevos y mucho aceite. Eso comen ellos. Eso es lo que le dan de comer todos los que siguen donando y tirando sus limosnas allá al Vaticano. Algo que también se consume allí desde hace siglos es el mazapán de agua de rosas, que se hacía en las cocinas vaticanas en la Edad Media. ¿Desde cuándo se hacían estas cosas que hoy parecen exóticas y modernas? Pues son antiguas. Mucho del libro que tiene esta persona que hizo el libro de El arte culinario vaticano, que actualmente son guisos de los mejores restaurantes, nacen en Roma, en el centro, en el cuerno pequeño, en el Vaticano. ¿Sí? El mazapán de agua de rosas, nunca había yo escuchado acerca de eso, y si tiene su historia. El mazapancito que se vende, que es una golosina, acá en México, en Perú, no sé cómo le llamarán allá, es de maní, de cacahuate, tendrá otro nombre, pero bueno, eso surge en el Vaticano, el mazapán de agua. Allí en el Vaticano, las ensaladas de flores, las pastas rellenas de ángulas y espolvoreadas con caviar, exquisitamente presentadas, finamente presentadas. Son el consumo de deliciosas aves, las más extraordinarios pescados, ahora alimento habitual de cardenales y el Papa. Es un alimento habitual totalmente. Cuántas aves de distintas clases del mundo. Mariscos en combinación con otros productos como arroces y pastas, embutidos, entremeses, absolutamente valorados en todas las épocas. Así se alimentan estos pobrecitos. Pasteles tanto dulces como salados, en estos últimos presentados de 1000 formas y una gran variedad de salsas, ya que la mayoría de las preparaciones las contienen. Son otros de los componentes característicos de la cocina que hoy se podría denominar como la cocina mediterránea más internacional y exquisita del mundo, la comida vaticana. La conocida expresión boccato di cardinali, cuyo sentido literal es bocado del cardenal, continúa significando bocado delicioso. Si lo come el cardenal, que de esto entiende, es que es exquisito. Bocado delicioso.
bocado del cardenal. Si esto es como la comida del cardenal, entonces es una buena comida. Definitivamente. Así es, todas estas cosas. La razón de esta expresión es precisamente que son los cardenales que pertenecen a la Curia Vaticana, tanto en el ámbito privado como en el público, los que mejor comen en el Vaticano. Es una de las comidas más exóticas, sofisticadas y las más caras. Vayan ustedes a ver a los cardenales, diabetes, obesos, colesterol, con grandes gastos médicos, tirando comida. Demasiada comida sobra allí. Los papas de la era clásica llevaban a una cocina bajo la influencia del régimen sanitatis, los de la Edad Media. Pero no solamente eso. Hablando acerca de todas estas cosas que estamos mencionando también, queremos decirles que en el Vaticano se toma buen vino. Esta es Eras Cordon, elaborado para SS Francisco I. ¿Qué es SS? Su Santidad Francisco I. Un vino seleccionado especial para el Vaticano y para el Papa. Qué terrible, hermanos y hermanas. Cuán interesante es esto y que no nos habíamos dedicado a la investigación. Esto es una leve y breve investigación, pero hay mucho más, es profundo. Es muy profunda el estilo de vida que lleva ese tipo de pelados diría yo. Mientras ellos ostentan las cosas innecesarias como sus vicios, alguien no tiene arroz en este momento. Alguien no tiene tortillas. Alguien no tiene papas, si estuviera en Perú. No tienen. En muchos países no tienen la comida básica, ni siquiera el agua. La riqueza está acumulada donde está el poder y donde se encuentra la bestia, el cuerno pequeño, en el Vaticano. Es una colección de vinos y de bebidas alcoholizantes que muestran los jerarcas y no los ocultan. Hay un descaro. Adentro del Vaticano hay verdaderas borracheras. Empiezan a emborracharse en la misa y terminan en los privados. ¡Qué terrible! La única bodega de Rioja presentada en el Vaticano. Vinos fermentados, cuando la Biblia menciona que eso es ilícito y va contra la vida. Miren, otra presentación acerca de nuevos vinos y bebidas de arraigo y de añejo carísimas. Pero el Vaticano tiene concesiones para dar un precio especial con menos impuesto. Vinos y cervezas del Vaticano. El Vaticano es el mayor consumidor per cápita de vino del mundo. ¿Sabían ustedes eso? Yo no lo sabía. Al investigar me entero de todas estas cosas. El estado más pequeño del mundo, o sea, el Vaticano, encabeza las estadísticas mundiales de mayor consumo de vino por habitante. El último estudio del Instituto del Vino de California y de la Organización Internacional de la Viña y el Vino elevan el consumo de sus pocos más de 900 habitantes hasta 45,000 litros de vino. Y eso por los votos de austeridad del pontífice argentino se han contenido un poco, pero si no, ¿cuánto más no beberían? Hay mucha información acerca de ellos y de lo que beben, aparte de lo de su comida. El estilo de vida es así, de esa manera. El consumo magnum se le llaman los bodegueros del vino tinto, envían botellas magnum de 1.5 litros. Al tener más volumen se asienta mejor y está más rico al abrirlo en esos grandes eventos vaticanos con varios invitados. Salud, les dice el Papa Benedicto, que todavía está en el Vaticano.
La Anona, como se conoce al supermercado Vaticano, vende el vino casi libre de impuestos, lo que abarata los precios a 20 euros. Miren, hasta tienen ciertas concesiones con la bebida. 3 es la posición de España en el consumo de vino, 21 litros por persona al año, menos de la mitad de los residentes del Vaticano. Los ciudadanos del Vaticano superaron los 74 litros de vino por personas al año. Imagínense ustedes. Esto es algo tremendo y extraordinario. Allí no hay ley seca. ¿Qué ley entra al Vaticano? Si ellos son los que están emborrachando a la humanidad. Ahí está otra vez el Papa. Y el que más toma vino, ahí está también. Y una pequeña copita. El que más toma en el Vaticano, ahí está. ¿Y cuál es el vino que más toman? Parece irónico y curioso entender. Miren, ¿cuál es el vino que más se toma en el Vaticano? Ah, exactamente. Allí se toma el vino de Babilonia. Y algo muy curioso que quiero comentarles, hermanos y amigos que nos escuchan, que nos ven y escuchan. La Biblia habla de que la ramera se embriaga y bebe de la sangre de los santos, y también su vino envenena y emborracha a todos los habitantes de la tierra, a los reyes de la tierra. Y cosa muy curiosa, esto tiene que ver con las falsas doctrinas que ellos han mezclado del paganismo con el cristianismo, pero también tiene que ver de manera literal, porque son grandes empresarios de cervezas y vinos, grandes dueños y accionistas de las empresas más grandes del planeta, que están emborrachando a la gente, a los seres humanos. El vino de Babilonia es el que más se toma. Pero también allí se toma un café especial. Ustedes, los que vayan allá, pueden ver Café Expreso Vaticano. Es un café muy especial y muy exquisito, pero muy caro. Pero solamente les doy un consejo a los que quieran ir allá. Esperamos que no vayan. Y que dejen su dinero allá gastando como turistas. No vayan. No es conveniente. Pero quien vaya allá por X o por Y, o si usted sabe de alguien que va al Vaticano y quiere probar el café expreso, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, porque precisamente ellos toman mucho café, demasiado café y vino. Pero no olviden bien que ante todas estas cosas, que ha envenenado al planeta con la fermentación de las sustancias y de los vinos y todas estas cosas, también con el café ha dañado a muchos allí mismo en el Vaticano. Por eso cuidado los que toman café. No hay que tomar ninguna clase de café, mucho menos el del Vaticano. Si no, pregúntenle a Juan Pablo I, del cual dijeron, después de tomar su cafecito expreso, se acostó a dormir y ya no despertó nunca. Lo mataron. Ese café tenía un contenido venenoso. Y claro, no tomemos ningún café, pero cuidado con ese café. Después del cafecito, Juan Pablo I le dijo adiós al Vaticano porque ya no lo querían más allí. El Papa Francisco formula en el número 262 de Fratelli Tutti que solucionaría las grandes cuestiones planteadas en este texto. Con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres. Él está proponiendo inversiones, pero que van a redundar hacia él por sus intereses. No da paso sin guaracho. Hay suficiente comida en el mundo, por otro lado, pero se malgasta. La tercera parte de los alimentos, lo que supone 1.3 billones de toneladas, se tiran diariamente. ¡Qué terribles cosas! ¿Cuánta comida usted consume por la más sencillez que sea su comida, la más sencillo? ¿Cuánto consume y cuánto tira? Y que todavía está
buena la comida, no está descompuesta. Todos los países, incluyendo el nuestro como Latinoamérica, y incluyendo los países pobres, siempre tienen algo que tirar. Qué triste es que también hay un derroche y despilfarro de la producción que hay en el planeta. El mercado negro de alimentos que ha cautivado a los mercados y que está dañando a través de la alimentación globalizada. El nuevo etiquetado en alimentos está generando un mercado negro y también caída en muchas producciones de alimentos. Realmente nuestra alimentación está globalizada. Y entonces, comamos o no comamos, viene el control y la desnutrición para la enfermedad y la muerte. Es una de las señales que el Señor nos da en Mateo 24 acerca de que habrá hambre también en el mundo. Pero el hambre llegará a causa precisamente de los cercos comerciales que le ponen a los países pobres y de las conquistas y la absorción de sus recursos naturales por los países poderosos y la mala nutrición y el envenenamiento de las comidas a través de todas las sustancias tóxicas que tienen los productos de la alimentación rápida, la comida rápida y la comida industrializada y que la venden por muy nutritiva. Hoy es tiempo de comprender, hermanos, que aunque venga la señal del hambre terrible en la tierra, tenemos que aprender a alimentarnos correctamente conforme a los principios de Dios, sin estar alimentando las grandes empresas de alimentos globalizados que tienen que ver con el nuevo orden mundial. La alimentación, dice la FAO y las Naciones Unidas, es un derecho fundamental. Ellos están preocupados porque la gente coma, pero que no coma bien, que se desnutra, que la comida que esté ingiriendo a su organismo le dé cáncer, que las sustancias que esté metiendo a su cuerpo fermentadas les dé cirrosis, les dañe el cerebro, les enferme la sangre y por tanto, no teniendo discernimiento, sigan siendo esclavos de un sistema mundial. Satanás, lo peor que hace no es matar, sino es hacer sufrir a la gente en vida. Es un perverso. Y que aquellos que se han hecho alianza con él, como las naciones, las potencias que hemos mencionado, las bestias del mundo, las instituciones más fuertes del planeta, pues son cómplices de la destrucción y pagarán por ello, dice la profecía, y el espíritu de profecía tendrán que dar cuentas a Dios en el juicio de toda la destrucción que están haciendo y que están permitiendo a la vista de su riqueza y su ostentación. Aunque la alimentación es un derecho inalienable de toda persona, es sin duda el más constantemente y más ampliamente violado. Está violado este principio. Según el sociólogo suizo Jan Ziegler, que añade, tiene un cierto parentesco con el crimen organizado. Hoy, así como hay un mercado negro de drogas que se le llama el narcotráfico, también hay un mercado negro de comida, de alimentos. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto, hermanos, nuestra nación intentará imponer sobre todos la observancia del primer día de la semana como un día sagrado. Y veamos cómo el asunto del hambre también nos va a afectar a nosotros. Por eso nuestro estilo de vida debe ser sencillo, austero, agradable al gusto, pero nutritivo para nuestro organismo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Es importante, amigos y hermanos que nos escuchan y ven, que aunque nosotros no estemos padeciendo de una hambre extrema o malnutrición, cuidemos nuestro alimento, que sea más sencillo, y tratemos de cuidar nuestra salud. Y a algunas ocasiones deberíamos ayunar, absteniéndonos de alimentos para que nuestro sistema descanse. Aparte que el ayuno es tan importante porque cuando es espiritual, la sangre limpia va al cerebro y tenemos más discernimiento cuando estudiamos la Biblia y oramos. La sangre lleva más oxígeno al cerebro
Y entonces, cuán importante es que tengamos el discernimiento para conocer, entender que existe el mal, que existe el bien y que decidamos por el bien y aborrezcamos el mal. ¿Cuánta gente está perdida, ignora y no concibe, no solamente por su falta de alimento, sino por su mala alimentación, dañándose y destruyéndose y destruyendo a los demás? Es importante que entendamos que para el pueblo de Dios viene, así como el mundo está pasando por situaciones difíciles, el pueblo de Dios también será probado por los alimentos. También pasaremos hambre, hermancia, a observar el día que la nación declara como día de reposo. Fíjense bien, muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar y vender, ¿de qué sirve una billetera o una bolsa llena de dinero? No sirve de nada. Nuestras provisiones entonces deben ser diferentes. Excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor aquí en la tierra. Esto lo menciona la sierva del Señor. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. Porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales, las leyes terrenales, se nos prohibirá comprar y vender. Deseo de todas las gentes, la página 97. Eso viene, hermanos. Ahora estamos viendo que eso está muy cerca. El problema no es la vacuna. El problema no es el coronavirus, el problema es la consecuencia de lo que hicieron. Viene austeridad, viene desempleo, pobreza, enfermedad, hambre y muerte. En ese proceso, nosotros los que no aceptemos los controles mundiales como los que están poniendo hoy, una vacuna obligatoria, si no, no puedes viajar, no puedes entrar al banco, no puedes entrar a las tiendas a los supermercados, no podremos hacer nada. Este es un ensayo. La vacuna no es la marca de la bestia, sin embargo trae el modelo que dice Apocalipsis 13, 15 al 17, de no poder viajar, ni poder moverse, ni poder comprar, ni vender. Estas potencias mundiales están jugando un papel interesante, llevando al planeta a un punto donde su vida dependa de ellos, no de Dios. La ley dominical viene y ya empezó el proyecto donde no podremos comprar ni vender. Ya viene, hermanos. Y que no nos engañen. La marca de la bestia no es un logotipo ni un número preciso. La marca de la bestia es un falso día de reposo que figura como el domingo, el día de la adoración al sol. Y lo que figura en Apocalipsis 13, 18 como el 666, el mismo que era llamado por los babilonios el sol, el 666, el dios más importante de los babilonios, que figura como Babel, como Nimrod, como Tamuz, el hijo del sol. Otra vez Satanás toma esa falsa adoración en un día equivocado y entonces le pone domingo, día del sol, para que todos adoren en ese día que tendrá garantías de paz, de seguridad, de familia, de salud y de todo lo que quieran. Y de todo lo que quieran. Ya lo hemos mencionado muchas veces. Pero ese día tendrá muchas garantías. Y al día sábado lo van a menospreciar. Lo van a poner como algo trabajoso. Lo van a colocar como un día farisaico. Lo van a poner como una imposición. Lo van a exponer al sábado como algo pesado y difícil y duro. Y lo van a poner como un día de trabajo también, para que el primer día de la semana, el domingo, figure como un día de garantía. Pero todo el que no acepte ese día de garantía que dice Apocalipsis 13, 15 al 17, no podrá comprar ni vender, y al final vendrá la espada. Así que
tenemos que estar conscientes de los tiempos proféticos. Dice Profetas y Reyes, vamos a ir terminando. Dice Profetas y Reyes, en la página 136 a la 137. Satanás dice, por temor a que les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Y esto ya pasó una vez. Vayan al libro de Génesis y vean el tiempo de Faraón cuando llegaron los 7 años de prosperidad y de abundancia y los 7 años de hambre. Las gentes entregaban sus propias almas con tal de tener comida. Entregaron sus casas, sus tierras y sus propias almas fueron compradas por Faraón para que tuvieran un plato, un bocado de comida en la boca. Tuvieran un bocado de alimento. Hermanos, la historia se va a repetir y seremos probados en ese sentido. Vienen días, dice el Señor, y esta es otra clase de hambre. Y este es el hambre que más nos debe interesar, no solamente la física y la material. No solamente la física y la material, sino esta es una de las más importantes que menciona Amós 8:11. Vienen días en que habrá en la tierra una gran hambre. Y no es una hambre física, pero no de pan ni de agua, sino de hambre de oír mi palabra, palabra del Señor. Hermanos, hay otro tipo de hambre y austeridad en la tierra. La vida espiritual está en la miseria y está desnutrida y casi muchos están muriendo desnutridos espiritualmente. Los que tenemos la luz y la verdad debemos luchar para suplir el hambre del planeta a través de la palabra de Dios. Esa hambre que no es de pan y esa sed que no es de agua se suple solamente con la Santa Biblia, la palabra de Dios. Por tanto os digo, dice la palabra del Señor en Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Y Juan 6:51, el Señor nos dice, yo soy el pan vivo que baja del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. Este es el alimento que el mundo necesita. Mientras podemos ayudar a los que podamos a nuestro alrededor con lo material, con lo físico, especialmente esforcémonos por suplir la necesidad espiritual y moral de la humanidad, que es el pan vivo, Cristo Jesús, que descendió del cielo. Darles el maná, recogerlo cada mañana y distribuirlo a quienes podamos para que podamos entender que el Señor quiere suplir no solamente las cosas materiales, sino suplir nuestra vida espiritual y moral y darnos no solamente vida terrenal y salud, sino salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor allá en Juan 4:14. Le dijo Jesús a la samaritana, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuán hermoso es ofrecer el agua que el mundo necesita. Muchos países están sedientos y están en guerra porque están peleando por un hilito de agua que pasa por sus lineamientos y por su frontera. Pero ¿cuántos en el mundo están muriendo porque no conocen a Jesús? Porque no entienden que hay un Salvador y es necesario darles esperanza y el agua de vida que salte para vida eterna, que es Cristo Jesús. En Juan 4:13 al 14 el Señor Jesús respondió y dijo, todo el que beba del agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brote para vida eterna. Dentro de él. Si nosotros aceptamos a Cristo y lo buscamos sedientos, como en el desierto,
si lo buscamos como el pan que nuestros labios, nuestro gusto y nuestro estómago necesita, Cristo está dispuesto a suplir esa necesidad. Y nos ha llamado a nosotros como discípulos suyos, siervos suyos, que repartamos esas canastas de los panes y peces que repartieron los apóstoles. El alimento principal, que es el pan de vida, Cristo Jesús. La palabra del Señor nos dice en Éxodo 23:25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Cuán importante es, amados amigos, hermanos y hermanas, que entendamos que aunque vengan problemas y crisis para el pueblo de Dios, el Señor los sustentará en el desierto y su pan y su agua serán seguras. No nos preocupemos por ello. Dios provee cada día para todos, pero nosotros preocupémonos por el alimento espiritual de todo el mundo, de los que nos rodean, de aquellos que aunque endurecen su corazón necesitan agua y necesitan pan, el de Cristo Jesús. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude, porque el Señor viene pronto. Ante la crisis alimentaria, el cumplimiento profético que habrá hambre, que está al pie de la letra cumplida, nosotros debemos estar bien ante el Señor, bien nutridos espiritualmente para servir a todos los que están desnutridos física y espiritualmente. El Señor Jesucristo nos dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Cristo viene pronto. Todas las carencias que tenemos, todos los problemas que tenemos, que nos atañen aquí a todas las familias, cuando Cristo venga, todo acabará y tendremos una vida nueva, sin carencias, sin desnutrición, sin miserias. El cumplimiento de la profecía del hambre está cumpliéndose hoy y viene más fuerte, pero el Señor Jesucristo viene antes para suplir cada corazón y cada boca para gloria suya. Que Dios nos bendiga y nos ayude esta noche, que nos haga firmes y fieles y que nos podamos entender que necesitamos apresurarnos antes que venga la peor crisis de la tierra. Ya entramos a ella. Estamos en los principios de dolores, pero no esperemos ni nos escondamos. Salgamos y proclamemos la verdad de que esto sería necesario y entonces Cristo vendría por segunda vez. Es un cumplimiento profético que lo estamos viviendo. Que el Señor les bendiga y nos ayude grandemente.